En esta oportunidad, en el Ático de Pepe, tenemos un programa histórico, tenemos un tema histórico. Se trata de una inmersión en la historia para hacer paralelos con la actualidad presente. Así que, de alguna manera, este tema histórico va a tener vigencia. ¿Qué tal? Me presento, soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte. Este programa se llama El Ático de Pepe. En esta directa, mi cuenta personal de YouTube, y ya comienzo presentando el tema directamente. Hoy tenemos la historia, la biografía de Milada Horáková. Ese es el tema que tenemos hoy. Milada Horáková fue una parlamentaria checoslovaca, una patriota checoslovaca que lamentablemente integra el ajuar de atrocidades de esa tragedia, la más grande que ha conocido el planeta, que se llama comunismo. Una de las atrocidades, uno de los grandes crímenes del comunismo. Esta señora dignísima, una patriota, le inventaron todo un caso, fue llevada a los tribunales en la época en la cual inmediatamente Checoslovaquia había sido secuestrada por el comunismo en la posguerra, y gracias a eso, esas patrañas, tal cual ha pasado, históricamente ha pasado en los últimos 60 años en Cuba, con juicios de corte político que han terminado siendo circos. Igualmente pasó en Hungría, en una época pasó exactamente igual en Polonia, y hoy tenemos este tema con la historia de Milada Horáková, y al final es que voy a a explicar el por qué traigo este tema a propósito, porque creo que es una suerte de señal de alerta, que ahora es una suerte como de revival, una suerte de resurrección del muñeco, una suerte de señal de alerta para que en tanto que podamos detener esto. Así que vamos ahora directamente a la historia de Milada Horáková. El programa incluye también una inmersión en la película magnífica que se llama Milada, dedicada a esta historia, y que les recomiendo, que yo he mencionado aquí en otro programa, pero de eso exactamente se trata en este momento el Ático de Pepe. Te saludo, soy tu amigo y servidor Pepe Forte, como siempre. Y bueno, vengamos ahora al tema de Milada Horáková. Milada Horáková, checoslovaca, nació en Praga el día 25 de diciembre del año 1901, antes del establecimiento de Checoslovaquia, cuando se trataba todavía del Imperio Austrohúngaro. Hay que recordar que Checoslovaquia se establece como nación una vez terminada la Primera Guerra Mundial en el año 1918, conflicto que, como ustedes saben, corrió del año 1914 al año 1918. Y la Primera Guerra Mundial, una de las características fundamentales que tiene es que termina con el sistema de imperios. Al terminar con el sistema de imperios, pues cayó, entre otros, el Imperio Austrohúngaro, bajo cuya égida se encontraba lo que luego fue Checoslovaquia, y comenzando en el año 1918 se fundó Checoslovaquia, un país que después originalmente no lo era, no era un país comunista. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, tú vas a ver cómo, yo voy a mencionar aquí, fue secuestrada por los comunistas, lo cual duró hasta que terminó el comunismo en el año 89, y después, de una manera muy noble, Checoslovaquia, que era la función de lo que es la actual República Checa o Chequia, y Eslovaquia, pues se separaron. Hoy día son dos países totalmente separados. A las buenas, ojalá el mundo aprendiese las lecciones de serenidad que Checoslovaquia nos ha enseñado. El caso es que, señores, Milada Horáková vivió 48 años, murió el día 27 de junio del año 1950. Sin embargo, no murió de muerte natural, sino que murió ejecutada. Su apellido de soltera no era Horáková. Ustedes saben que Horáková, esta terminación así terminada de esta manera aguda, es apellido. O sea, esto quiere decir que su marido era de apellido Horákov, y Horáková entonces significa que es la versión femenina del apellido. Por su apellido, ese es el de casada. El de soltera era Králové, o sea, por tanto era hija de Králov. Era cristiana, no era judía. Desde joven le gustó a Milada, que es un nombre, por cierto, creo que es muy bonito, le gustó participar en la política, siempre muy activa, muy vibrante en el panorama político de su país. Tan así que temprano, a los 17 años, en el año 1918, fue expulsada de la escuela porque estaba participando en demostraciones antibélicas, o sea, demostraciones pacifistas. Terminó la secundaria en la establecida Checoslovaquia, ya Checoslovaquia como tal, a la caída del Imperio Húngaro, como estaba mencionando, y se graduó de leyes luego en el año 1926, de manera que era abogada de carrera, y tú vas a ver cómo fue ejerciendo su carrera en diversas vertientes, pero siempre, por supuesto, que en el universo legal. También era una partícipe muy temprano, ¿no? De manera muy anticipada,
de las ideas feministas, no era lesbiana. Conoció a su marido, como te había contado, con quien se casó en el año 1927 y tuvieron una única hija que se llamaba Jana, que nació en el año 33. Y el caso es que a partir del año 1927, que es el año de su matrimonio, y hasta el año 1940, ya graduada como una abogada y en el mundo de leyes ejerciendo profesionalmente, comenzó a trabajar como empleada legal en el Departamento de Bienestar Social de Praga. Para entonces ya ella seguía activa en estas campañas políticas, era una promotora de la igualdad de la mujer y también incluso trabajó voluntariamente para la Cruz Roja Checoslovaca. Era una mujer muy inteligente, era políglota, además de su lengua natal, el checo, que es una lengua dificilísima, que yo creo que para aprenderla hay que nacer allí. Hablaba inglés, hablaba francés, hablaba alemán. Milada era una mujer de universo, viajó a Inglaterra, todo esto se lo procuró ella, viajó a Francia, viajó incluso a la Unión Soviética, todo eso lo hizo en el afán de ampliar sus horizontes y para mejorar los idiomas que hablaba, de manera que en el año políticamente motivada como era en el año 1929, se unió al Partido Nacional Socialista Checo. Y aquí stop, porque seguramente tú estarás diciendo, Pepe, con lo que nos estás comentando, esta mujer era fascista, era nazi. No, a pesar de que ustedes están pensando que sin duda hay una similitud de nombre con el Partido Nacional Socialista Alemán, que es el partido nazi de Hitler, no, este Partido Nacional Socialista Checo nada tenía que ver con ese partido, ni tenía que ver con la ideología de Hitler, ni con la ideología esta nazi. Este era un partido que en realidad se oponía abiertamente a la ideología nazi y había sido fundado, un partido viejo, había sido fundado en el año 1867. Se produjo otra vez una decisión de los partidos, dos partidos nacionalistas liberales checos, que uno era la Juventud Checa y el otro era el Partido Socialdemócrata Checo. Y ahí justamente al producirse esa decisión es que nace este partido, en el cual ella, pues por supuesto, ella participaba y era un partido que abogaba por la independencia checa. De manera que en este partido que te acabo de contar, que era el Partido Nacional Socialista Checo, en este partido participaba Eduard Benes, este hombre que fue uno de los fundadores de Checoslovaquia y que de hecho fue su segundo presidente y que luego fue ese amigo personal de Milada. Este partido era una suerte de partido socialista que tenía simpatías por el sionismo, a pesar de que ella no era judía, y tras el fatal acuerdo de Múnich en el año 1938, cuando Hitler se traga a Checoslovaquia, ese partido fue abolido por los nazis, que entonces controlaban ya Checoslovaquia, y los miembros de este partido comenzaron a ser políticamente perseguidos. Ahora bien, tras la ocupación de Checoslovaquia por Hitler y la fuga al exilio del gobierno democrático de Benes, que se exilió en Londres, Milada se convirtió en una activa participante o miembro de la resistencia clandestina checoslovaca. Junto con su marido, por esa razón fue arrestada, fue interrogada por la Gestapo en el año 1940 y sí descubrieron los alemanes, o sea, los nazis, descubrieron que ella estaba en actividades antinazis y por eso fue enviada a la cárcel, estuvo presa en la cárcel de Pankráce en Checoslovaquia, pero tras el atentado a Heydrich, que por cierto, este es otro programa que quiero recordar, que aquí hicimos este programa del atentado a Heydrich, que ha tenido muchísimos views, de esto hace como un año y tanto. Si no lo has visto, te recomiendo un programa muy interesante con toda la historia. Además, ahorramos las películas y tiene dos partes, una primera parte, una segunda parte, pero el caso es que lo menciono para que vayas completando las cosas que estamos comentando acá. Respecto a nuestra historia, cuando ocurre el atentado a Heydrich, ella es trasladada al campo de concentración de Terezín, este campo de concentración en Checoslovaquia, que está en la afuera de Praga, que por cierto a mí me conmueve porque este es un campo de concentración al cual sobre todo llevaron a niños judíos separados de sus padres, y yo siempre que recuerdo el campo de concentración de Terezín, yo seguramente no debo haber sido el único niño cubano, seguramente algunos de ustedes también, que allá en el año como 66 se publicó en Cuba. Yo me interesé mucho por el libro y mi madre me lo compró. Un libro que se llamaba Terezín, que era un libro conmovedor, bonito, un libro checo editorialmente muy bonito, que lo que tenía era dibujos y poemas
de los niños, los niñitos judíos internados, separados de sus padres en este campamento, en este campo de concentración de Terezín. Ese libro lamentablemente es uno de los que perdí. Me encantaría recuperarlo, pero bueno, son de esas cosas que uno va perdiendo, los tesoros que uno tiene y que cuando uno se exilia va perdiendo, porque quería hacer esta mención. El caso es que Milada va a parar también a este campo de concentración de Terezín, y así las cosas. En el verano del año 1944, Milada fue trasladada a una prisión en Alemania. Allí la llevaron otra vez a corte en Dresden, y allí los fiscales nazis otra vez revisaron su caso y la condenaron a pena de muerte. Condena que le fue conmutada, la pena de muerte, y le cambiaron entonces la sentencia a 8 años de prisión, que afortunadamente no cumplió. ¿Por qué razón? Porque estando presa en Baviera, las fuerzas del ejército de Estados Unidos llegaron al área y ella fue liberada en el año 1945. O sea, de no haberse acabado la guerra, esa señora habría cumplido pues 8 años de prisión, pero afortunadamente ambas cosas. Se acaba la guerra y a consecuencia de ello, Milada es liberada. Tras la liberación de Checoslovaquia en el año 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, Horáková regresó a Praga. El gobierno de Beneš, que ustedes saben que estaba exiliado en Inglaterra, pues regresa otra vez a Checoslovaquia. El partido nacional socialista checo, al cual pertenecía a Beneš, es otra vez reconstruido o es reinstituido otra vez y se convierte, mira tú qué interesante, se convierte en la segunda fuerza política más importante en Checoslovaquia detrás del Partido Comunista, porque lamentablemente hay que reconocer que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, los comunistas checos comienzan a presionar para convertir, como termina siendo, a Checoslovaquia un país comunista. Pero el caso es que Milada se une otra vez a este partido en el cual ella había militado, y este partido muy fuerte en la escena política de Checoslovaquia, de manera que también ella se hace miembro de la nueva Asamblea Nacional Provisional Checa. Y de esa nueva Asamblea Nacional Provisional Checa en el año 1946, ella va a elecciones y gana un escaño en esa asamblea por la región de Bohemia. Hay que recordar que Checoslovaquia era un país parlamentario. Esto es la Checoslovaquia precomunista. Esto es Checoslovaquia todavía, un país democrático. Todavía los comunistas no lo han secuestrado. De manera que sus actividades políticas otra vez continúan en este mundo liberal, en el mundo de seguir buscándole un puesto a la mujer, a la sociedad checa, trabajando por el bienestar social checo, trabajando en instituciones democráticas checas. Y para entonces, el Partido Comunista Checo, como te estaba comentando, ya estaba ganando muchísima atracción en la sociedad checoslovaca, y al tener ya comenzado este poder, viendo que es una mujer inteligente, una mujer prominente, que ya tiene, a pesar de que es una mujer aún joven, tiene un historial político, pues por supuesto que el Partido Comunista Checo quiere aproximar, y siendo además ella parlamentaria, quiere aproximar a sus filas, y comienzan a aproximarse. En realidad no comienzan a aproximarse. El Partido Comunista Checo lo que empieza es a acosarla, y más que acosarla, incluso comienzan a coaccionarla. Y comienzan a acosarla, a coaccionarla cuando ella comienza a dar respuesta que dice: yo no participo de su ideología, yo no soy comunista, déjeme donde yo estoy. ¿Y qué pasa? Este partido, viendo que ella es una mujer popular, el Partido Comunista Checo, ganando cada vez más tracción, lamentablemente, en la sociedad checa, pues empezaron a visualizarla como una piedra en el zapato y como una detractora del partido, lo cual ella era, y empezaron a verlas como una enemiga en ciernes del partido, lo cual tú vas a ver que termina lamentablemente costándole la vida. Su familia, especialmente, esto es una mujer muy activa políticamente, como hemos estado mirando, pero su familia, particularmente su hermana y su hija, que ya es una señorita, la chiquita para esta época, empezaron a reclamarle que se apartara de la política, que se ocupara más de su vida, de la vida civil, que se ocupara más de su familia. No es que ella no se ocupara, pero esta señora vivía de este fuego interno que tenía como una patriota, que es lo que termina siendo. Pero ya en esta época, el Partido Checo comunista comienza, como te cuento, siguió ganando pues presión. Y aquí es que aparece como la figura capital este personaje para mí abominable,
que termina siendo un hombre sifilítico, alcohólico, Clement Gottwald. Clement Gottwald es el que termina siendo el que dirige, el que termina siendo el primer secretario del Partido Comunista Checo, por tanto termina siendo entre comillas, el presidente del país. Este señor comunista de pura cepa había vivido en la Unión Soviética durante la guerra, había sido adoctrinado allí, y cuando este señor regresa a Checoslovaquia en mayo del año 1945, después de la caída de la Alemania nazi, este señor, maniobrando, logra convertirse en el secretario general del Partido Comunista Checoslovaco, lo cual, pues, por supuesto, eso termina siendo después, entre comillas, el presidente de la nación. Y este señor, maniobrando y maniobrando con el Partido Comunista, utilizando las avenidas de la democracia, en las elecciones del año 1946, el Partido Comunista Checo gana el lado checo. Acuérdense que Checoslovaquia era, como estaba contando, Checoslovaquia de un lado, era un solo país, la Checoslovaquia compuesta de un lado y el otro lado una fracción más pequeña, Eslovaquia. En Eslovaquia gana la democracia. En estas elecciones, sin embargo, el Partido Comunista Checo, a presión de los checos, logra ganar por elecciones. Mira cómo se van colando por las vías democráticas. Ok, yo no voy aquí ahora a diluirme en este momento importante de la historia de Checoslovaquia, cómo es que Checoslovaquia es secuestrada, porque de eso justamente hicimos aquí un programa que te recomiendo que veas, que es cómo Checoslovaquia fue secuestrada por los comunistas. Para que complementes este programa, una vez que lo termines, búscate aquí mismo en mi cuenta de Pepe Forte en YouTube, te buscas este programa para que tú complementes y toda la explicación con lujo de detalles, con el tiempo que le estoy dedicando a Milada. Ese mismo tiempo está dedicado a cómo el Kremlin secuestró a Checoslovaquia, pero bueno, simplemente las cosas mínimas en este momento, a través de la presión que fueron haciendo el Partido Comunista en Checoslovaquia, gana la elección, como te cuento, en el año 1946, lo ganan en el lado checo. Sin embargo, a pesar de eso, en el gobierno, recordemos que es un gobierno parlamentario, en el parlamento no tiene la mayoría. O sea, la mayoría del gobierno no es comunista. Gana la elección, pero un país parlamentario, como está pasando aquí en Estados Unidos ahora con esta elección, que ahora el Partido Republicano acaba de ganar la mayoría en el Congreso, sin embargo no hacen el Senado, la misma historia, ellos no tienen la mayoría en el gobierno. Al no tener la mayoría del gobierno, continúan presionando porque los comunistas no se rinden, Y con tanta presión, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que Benes cede, y Benes, tratando de una manera ingenua de tener un gobierno de concilio, lo que hace es que le da un cargo importante a Gottwald, lo cual fue una metedura de pata atroz. En cuanto este señor llega al gobierno, inmediatamente comenzó a socavar todo lo que es el país, sabiendo se sabía que en las próximas elecciones del 48, así como habían ganado en el 46, que en las próximas elecciones los comunistas no iban a ganar. De manera que comenzaron a presionar, a tener más presión públicamente y políticamente. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, comenzaron con su labor de proselitismo, como siempre hacen, y gracias a que lamentablemente Benes mete en el gobierno a Gottwald, bueno, pues Gottwald termina haciendo que los comunistas, con esta labor proselitista, se hiciesen del control de la policía. Escuchen, el control de la policía, control del ejército, control de la propaganda, control de la educación y control de ciertas instituciones civiles. Crean una crisis de gobernabilidad porque sabían que en la próxima elección no iba a ganar, y ante tanto embate comunista, viendo este panorama, Milada y muchos parlamentarios que eran de vocación democrática deciden, viendo la presión que hay, vayan haciendo paralelos con lo que está pasando en Estados Unidos. Lo que hacen es que Milada y 12 parlamentarios más renuncian, pensando que al hacer esto iban a subrayar públicamente lo que está pasando con los comunistas. Craso error, como ahora que algunos de nuestros amigos republicanos y conservadores me dicen o nos dicen, y lo han visto en este programa, no vamos a votar. ¿Por qué? Porque todo está perdido. No, si no lo haces, se lo entregas en las manos. Y eso fue lo que, de una manera ingenua,
Milada y 12 parlamentarios más, pensando que iban entonces a llamar la atención, a crear un caos, renuncian. Fue fatal, no tenían que haberlo hecho. Al hacer eso, los comunistas lo que hicieron fue que siguieron ganando pues más tracción. Ellos pensaron, o sea, Milada y 12 parlamentarios que pensaron que Benes los iba a apoyar, pero Benes, que era un hombre pusilánime, viendo esta presión, lo que hizo fue que se dio. Por eso es que no podemos en este minuto, y esto podemos estar haciéndolo yo, como siempre digo aquí, con toda la mala intención del mundo, no podemos cejar y no podemos ceder, porque aún al duro, mira las cosas que están pasando. De manera que eso es lo que termina pasando. Y en febrero del año 48, ¿qué fue lo que pasó? Presionando y presionando a los comunistas, crearon una crisis civil, hicieron que Benes capitulara y los comunistas desde el gobierno dieron un golpe de Estado y se quedaron con el gobierno. Atención a las cosas que están pasando en Estados Unidos. Este programa lo estoy haciendo con toda la mala intención franca para que vayamos haciendo paralelos y no nos dejemos derrotar. Eso fue lo que pasó, y como ocurrió que ya para entonces controlaban la policía, controlaban el gobierno y controlaban a los jóvenes, controlaban la educación y controlaban la propaganda, a Gottwald les resultó muy fácil hacer esta movida con el apoyo. Esta es una partitura que viene de Moscú, desde fuera, y por supuesto que entonces se autodesignó primer ministro, y ahí es que nace Checoslovaquia comunista, cuyos detalles te los narro en este programa que te acabo de mencionar, que hicimos acá, pero hoy simplemente estamos haciendo un momentito rápido para que tú veas cómo es que lamentablemente en todo este panorama es que Milada termina cayendo en desgracia. Después de este golpe que dan los comunistas se fueron moviendo para acabar de consolidar el poder, de manera que inmediatamente, ¿qué cosa fue lo que hicieron? Expulsaron a miles, los dejaron cesantes, otros cientos de personas fueron arrestadas. Ocurre con lo que siempre ocurre lamentablemente al comunismo, que vemos que la salida a salir, lo que pasó en Cuba, de manera que miles de checos comenzaron a escaparse a través de la frontera, huyendo del comunismo hacia Alemania, a Alemania occidental, que en ese momento Alemania está dividida en dos, y de esta manera, ya con el control en la mano, la Asamblea Nacional fue a elecciones otra vez, e inmediatamente en esa elección, desde dentro, 2 años después, pues votaron a que Gottwald, legitimara a Gottwald, fuese el presidente de la nación, en tanto que el primer secretario del Partido Comunista. Gottwald llamó a elección parlamentaria amañada, por supuesto que para legitimarse, y tan pronto como en marzo, desde dentro del Parlamento, porque realmente hacen una elección en el Parlamento, no una elección en la calle popular, pues, como siempre ocurre en el comunismo, unánimemente 230-0. Y ahí es que ya, ahí se acabó Checoslovaquia se convierte en comunista, y ahí es que comienza ya el capítulo final, el epílogo, el apocalipsis de esta señora de Milada Horáková. Para entonces, Milada lo que se dedica es clandestinamente a comenzar con las influencias que tiene, comenzar a sacar perseguidos políticos y a descontentos, a ciudadanos que no son perseguidos pero están descontentos, checos descontentos, sacarlos legalmente por la frontera hacia Alemania Occidental. El marido le estaba pidiendo, dándose cuenta que ella estaba ya en problemas, que le tenían el ojo encima, comenzó el marido a decirle: vámonos, tenemos nuestra hija, vámonos a escaparnos también. Ella le dice que no, que aquí tenemos todavía muchísimas cosas que hacer todavía. Según esto va pasando, ella comienza a tener conciencia de que sí, y conversa con el marido y le dice: tienes razón, ya nos tenemos que ir nosotros y yo, la niña, tenemos que escaparnos por la frontera hacia Alemania, pero todavía tenemos un pequeño tiempo, yo quiero todavía terminar de hacer algunas cosas. Craso error, porque eso es lo que le cuesta la libertad, como tú vas a ver, terminó costándole la vida. De manera que el día 27 de septiembre del año 1949, Milada Horáková fue arrestada, fue acusada de ser la líder de un alegado complot para arrojar al régimen comunista de Checoslovaquia. Milada fue, pues por supuesto, inmediatamente cae en el embrión de la policía secreta checa. Naturalmente, la seguridad estaba checoslovaca, naturalmente, ahí bajo la égida de la Unión Soviética, de manera que inmediatamente Milada fue torturada física y psicológicamente. La acusaron de haber estado
cocinando una conspiración, esto de acuerdo con la receta stalinista, ¿no? La acusaron de cargos de conspiración contra la seguridad del Estado, de haber estado típico, lo que todos nosotros los cubanos conocemos perfectamente bien. Y atención, los cubanos americanos que estamos aquí, abramos los ojos para que no se repita la fórmula aquí, porque estamos claros, pero a veces no accionamos como tenemos que accionar. La acusaron de, entre otras cosas, de que estaba en asociación con las potencias imperialistas, cosa que inmediatamente, esto se vio después posteriormente en Hungría, esto después se vio en Polonia, y cosas que también vimos con estos circos que creaba Maledicto en Cuba. Ahí está el caso de Sosa Blanco, y ustedes conocen estas historias todas. Estas fueron todas las acusaciones que le hicieron a Milada. Milada fue acusada de conspiración, de traición a la patria, de espionaje a favor de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, de Yugoslavia, y por supuesto que fue acusada de ya tener contactos con figuras políticas checas exiliadas en Occidente. Todo lo cual, nada de esto era verdad. Ella lo que sí, simplemente una señora que estaba en total desacuerdo con la Checoslovaquia comunista, de manera que le hacen el juicio, y el juicio a Milada Horákova y a otros 12 colegas suyos comenzó el día 31 de mayo del año 1950. El juicio, por supuesto, que fue supervisado por asesores soviéticos, y por supuesto que todo eso fue aderezado con una vigorosa campaña política de descrédito en su contra. Y claro, a pesar de que esta fue siendo una mujer, esta mujer dio muestras de entereza, de valentía, que la mantuvo durante los interrogatorios, la mantuvo después públicamente durante los juicios. Sin embargo, esto es una maquinaria muy fuerte que por momentos sí terminó quebrándola. Ella terminó, como hemos visto, todo como vimos en el mismo caso de Ochoa en Cuba, y como hemos visto también en otros casos semejantes en Polonia y en Hungría, de pararse frente a los micrófonos de la radio del país y por supuesto que autoincriminarse, inculpándose a sí misma. Terminó firmando chantajeada moralmente, y a través de la familia terminó firmando documentos en que ella estaba haciendo cosas que no había hecho nunca. Y todas estas son las cosas que habitualmente este sistema hace y terminan quebrando, a pesar de lo cual ella también tuvo momentos de gran entereza. Hay récords que fueron borrados, y sin embargo en el año 2005, ya con esta Checoslovaquia afortunadamente no comunista, fueron descubiertos episodios que podríamos definir como corajudos de su propia defensa en el juicio. Incluso Milada, a pesar de esto que llegó en un momento que se le vio quebrada, llegó a decir en el juicio públicamente ante el micrófono, dijo: nadie en su país debería ser enjuiciado, encarcelado ni ejecutado en virtud de sus ideas. Lo cual, imagínate, eso es la antítesis del comunismo. El comunismo sí hace todo eso. El comunismo te persigue, te acosa, te estigmatiza, te enjuicia, te encarcela y te ejecuta en virtud de tus ideas. De lo cual, en este momento, por tener ciertas ideas, la ciudadanía americana, y por escoger ciertos candidatos a la hora de la elección y ser partícipe del programa de gobierno de ese candidato, pues te llaman de una manera que te dice: Dios mío, estoy en un problema. Tú representas una amenaza para la nación. Vayan haciendo paralelos de donde estamos, porque la gente joven y los naif y la gente ingenua, y especialmente mis amigos americanos que siguen creyendo en el sistema, en la bondad del sistema y en la transparencia del sistema, estas cosas no las conocen, y como no las conocen, no las pueden oler. Yo sí lo huelo. Y para mí eso es equivalente a lo que, por ejemplo, le pasó a Milada. Y eso aquí nunca se había visto. Pero para qué, por eso estoy haciendo un programa de Milada en este momento. Eso fue lo que le pasó a esta señora. De manera que esto fue un circo político al estilo de las purgas estalinistas de los años 30. Esta historia para mí es tan real, la siento tan cercana, viniendo de un país comunista con el cual yo viví 35 años en contra de mi voluntad, y estudiando todos estos casos, que lamentablemente a estas alturas os han olvidado estas historias, y por eso hay que repetirlas, y por eso hay que hacerlas. De manera que el marido, la familia le cae encima y le dice: tienes que ir. Dice: ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo voy a dejar a Milada sola? Entonces además le proponen que se escape solo, que deje a la chiquita, que la deje con la tía, la hermana de ella. Y finalmente lo convencen, como las cosas que pasan en Cuba, le dice: tienes que exiliarte para que tú desde fuera tú defiendas a tu mujer que está presa. Finalmente lo convencen, él termina haciendo eso, él logra escapar solo, o sea, deja a su mujer presa, deja a la niñita, que ya la chiquita tiene 14 años por ahí más o menos, la deja cuidado a la tía, se escapa para Alemania Occidental, en el afán de crear
una campaña de corte internacional, lo cual hace para salvar a Milada, pero se quedó la hija detrás. El caso es que el juicio sigue andando y Milada Horácoa fue sentenciada a muerte el día 8 de junio del año 1950 con 3 compañeros más de causa. 4 condenados a muerte. Los otros acusados fueron condenados a cadena perpetua, una condena también extrema, o a prisión equivalente según sus delitos, entre comillas, a 15, 20, 22, 25 y 28 años de privación de libertad. El más joven de los ejecutados, en el caso del grupo de Milada, tenía 36 años. Y cuando esto pasa, se crea, esto fue un escándalo. Esto es, el comunismo está andando en la Unión Soviética desde el año 1917. Pero ya esto es el comunismo en sus primeros mejores días. Ya está establecido un campo, el llamado campo socialista, con estos países todos bajo la égida soviética, que son Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía. De manera que aquí cuando el mundo comienza a darse cuenta que el comunismo es el comunismo, que es una cosa terrible, como dije en la introducción del programa, lo peor que le ha pasado a la humanidad, y se crea una campaña política en favor de a ver si se puede salvar a Milada. Se firmaron cartas de petición de clemencia por parte de Winston Churchill, por parte de Eleanor Roosevelt, y entre las personalidades que firmaron y mandaron un telegrama está Albert Einstein, del cual tenemos este telegrama aquí, que fíjate que se lo manda, le dice presidente a Clement Gottwald. Esto es un facsímil del telegrama con fecha y con todo, que dice: por favor, le pedimos que no sea llevada a vías de hecho la sentencia de muerte a Milada Horácoa. Y fíjate que dice profesor Albert Einstein, profesor de Princeton University. Por supuesto que este telegrama valió de nada. Milada Horácoa lamentablemente fue llevada a la horca. La pena de muerte que tenía en ese momento Checoslovaquia era la horca. Fue llevada a la horca, al cadalso, el día 27 de junio del año 1950 a las 5:35 de la mañana en la prisión de Pancrás de Praga, donde ella había estado presa anteriormente bajo los nazis. Qué ironía, ¿no? Una mujer que había estado peleando contra los nazis, presa por los nazis en la misma prisión, que termina aquí. En los momentos finales, ya a punto de ser ejecutada, le permitieron ver a su hermana, ver a su hija, pero sin contacto físico. Cosa de la que yo puedo dar fe, yo que lamentablemente el persigo político tocó a la familia Forte en mi infancia cuando era un niño, y en mis visitas a familiares, a la hora de la salida, eso de uno ponerse de pie y querer dar un abrazo, y entonces el guardia decía, no contacto físico. Además, de una manera, no, yo esto lo hago de una manera muy gentil, no, de una manera muy severa: sepárense, no se pueden abrazar. Entonces, esta señora lo único que pidió fue eso, y ya de ahí llevarla al cadalso, no se lo permitieron, y Milada fue llevada a la horca. Quiero hacer aquí una parte ahora, porque Milada la colgaron. Esta señora, que nos hemos acostumbrado a las películas que la gente las cuelgan y se acabó, no. Una de las muertes más atroces que hay es por ahorcamiento. Yo sé que esto suena grimoso, pero lo quiero decir para que usted vea además la agonía de esta señora dignísima. Milada demoró 13 minutos en morir. 13 minutos. El momento que se despeña hasta que 13 minutos Milada, pero el caso fue que Milada irremediablemente, Milada fue ahorcada. Las últimas palabras que quedaron registradas, afortunadamente sé que dijo: he perdido esta batalla, pero me marcho con dignidad, amo este país, a la nación, me esforcé por su bienestar, parto sin rencores hacia ustedes, a sus ejecutores, y les deseo, y ahí fue bueno que la colgaron. Tras la ejecución, el cuerpo de Milada fue cremado. El comunismo, para que ustedes vayan mirando, nunca le dieron las cenizas a la familia. Años después se dieron con sus restos, que descansan hoy en un mausoleo muy modesto que se encuentra en el cementerio de Vicerale de Abriche. Esta es la tumba no es un mausoleo, es una tumba de Milada Horácoa. La hija, su hija, que tenía 16 años cuando fue ejecutada, la crió su tía, es decir, con la hermana de Milada. Se reunió con su papá 18 años después, en el año 68. ¿Por qué se reúne en el 68? Gracias a Dubček. Aquí también tenemos en este programa, en esta cuenta, el programa dedicado a la primavera de Praga, que te recomiendo que lo veas. Dubček, que fue el promotor de la primavera de Praga,
que como ustedes saben fue aplastada por Brezhnev y los tanques de guerra comunistas. Bueno, Dubček es el que promovió que esta niña se reuniera con su papá. Pero Dubček, durante la primavera de Praga, Dubček promueve la rehabilitación. Fíjate tú cuántas cosas. Dubček promueve la rehabilitación de Milada, pero ¿qué pasa? Fue frustrado por los tanques de guerra soviéticos y esto se fue. De manera que la rehabilitación de Milada no ocurre hasta que termina el comunismo en el año 89 y luego que entonces terminó el comunismo y entonces Checoslovaquia regresa otra vez a ser un país democrático, se separa las buenas, se separan las dos partes y se convierte en lo que es ahora República Checa y lo que es Eslovaquia. Y entonces ahí fue que Milada fue rehabilitada. Y por cierto, cuando esto ocurrió, la televisión checa dijo que el juicio a Milada fue uno de los más atroces eventos en la historia de la nación. Ahí, bueno, ya termina esta historia. Milada fue rehabilitada. Las cartas fueron devueltas a la familia y sacaba este capítulo de esta señora dignísima, patriota checoslovaca. Pero, para cerrar, y vamos a cerrar ahora con un par de notas, que una es la película que te quiero recomendar y la otra cosa es esta nota aquí. Atención al esperpento Canel, a los que se encuentran en Cuba, que es el caso que lo tenemos en las narices ahí. Aprendan de la lección esta de Milada. Esto se acabó. Esta señora fue rehabilitada. Lo que en el caso nuestro vamos a tener que hacer, no sé, va a tener que haber un panteón de rehabilitados de todos los que ustedes, o sea, usted, señor esperpento Canel, quien le precede, que es Raúl Castro, y quien le precede, que es Maledicto, como este programa le llamamos, porque si no me quema los labios, los vamos a rehabilitar, pero el problema no es eso solamente. Escucha esto, cuál es la historia aquí. En septiembre del año 2008, o sea, se acaba el comunismo del 89, en septiembre del año 2008, la fiscal Ludmila Brosova Paletnova, ese es el nombre de esta señora, la fiscal que acusó a Milada en ese juicio, redomada comunista, para entonces, cuando Checoslovaquia se volvió otra vez un país democrático, era la única sobreviviente del injusto juicio a Milada, en la cual la condenaron a la horca. Esta señora tenía 86 años, era una viejita. 86 años. Esta señora fue llevada a la corte, fue llevada a la justicia y la metieron presa. La condenaron a prisión a esta señora con 86 años. Así para que ustedes vayan aprendiendo que con esto se acabe, les vamos a ir encima. Están los registros aquí en el exilio, están donde quiera. Ustedes no van a quedar impunes. Así que para que lo vayan acomodándose, y como siempre estoy aquí tirando yo los dardos y tirando las saetas a los artistas de Cuba que siguen apoyando esto, que se acaben de bajar. Esta elección es importante. Esta señora, la fiscal del caso de Milada, con 86 años, una viejita, caso con bastón que lo que daba la pena, no, de cabeza para la corte. Lo que pasó fue que como nosotros somos los buenos a la larga, ustedes son los malos, por razón humanitaria que esta viejita, finalmente la sacaron. Pero fue a corte con 86 años. Así que con la edad que tengas, ustedes todos, artistas, intelectuales, de acuerdo con la gradación de lo que hayan hecho, desde cantarle hasta hacer estos crímenes atroces, todos van a ir a parar a la corte. Así que le sirva este programa con doble intención para lo que está pasando aquí en Estados Unidos, para que este sistema atroz que se llama comunismo no nos coja movido, nos entre a través de la Casa Blanca y a través del Partido Demócrata, y la otra, para que los cubanos en Cuba sepan que otro se acabe, de cabeza van para la corte. No se trata de venganzas. Escuchen esto, no se trata de venganzas, se trata de justicia. No se trata de venganza, se trata de justicia. No se trata de venganza, se trata de justicia. No fue que se trabó el video, no se trata de venganza, se trata de justicia. De cabeza para la corte, desde el cantante hasta el fiscal. Ahora, el día 27 de junio del año 2004, coincidiendo con un aniversario de la condena a muerte de Milada Horáková, también para que en Cuba todo el mundo va a tener su momento, se proclamó esta fecha en Checoslovaquia, o sea, en República Checa, como día de recuerdo de las víctimas del régimen comunista. Eso lo vamos a hacer y ese día nos vamos a todos a celebrar en Cuba allí. Y como te cuento, todas estas víctimas de este sistema atroz, que lo peor que le ha pasado, sigan defendiéndolo. Lo peor que le ha pasado al planeta se llama comunismo. Peor que eso no hay nada. De manera que todo esto se va a rehabilitar y va a pasar. Ahora bien, para terminar aquí con este programa, que lo he hecho con esta doble intención, el mensaje para Cuba y el mensaje para aquí, a poner los pantalones para que aquí no nos pase
lo que nos quieren hacer, que nos quieren meter esto por la cabeza. Ok, vengamos ahora rapidito para cerrar el programa a la película Milada. Te recomiendo la película Milada. Esta película, que es el año 2017, que es una película biográfica con la historia de Milada. La película es hablada en inglés y la película es protagonizada por la actriz israelí Ayelet Surer. Ustedes que siempre están buscando nombres para la niña que le van a hacer, Ayelet. Me parece un nombre muy bonito. Por cierto, tenemos aquí, déjame hablarte de Ayelet Surer, esta gran actriz que es la que tú vas a ver aquí. Tenemos aquí, ahí estás mirando, mira tú el contraste, miren eso. En blanco y negro, a la izquierda se encuentra Milada Horácoa en el juicio y a la derecha se encuentra la caracterización de Ayelet Surer, esta actriz israelí, que es la que hace el papel. La aproximaron bastante, pero vamos a ver ahora, directora, vamos a ver ahora el slideshow que tengo para ustedes de esta actriz, porque yo sé que muchos de ustedes van a decir, mira quién es. Esta actriz nació el 28 de junio del año 69 en Tel Aviv, sin duda es una mujer bella, que ahí justamente la película de Milada la caracterizaron tanto que ni lo parece, ¿no? Yo no sé si la elección de protagonizar, la escogieron para que protagonizara a Milada, es que su mamá es checa, porque ella es israelí, vive en Hollywood, ha actuado en algunas películas americanas, por ejemplo, una película muy buena que te recomiendo es Múnich, la película de Spielberg. Actúa también ella en Ángeles y Demonios junto a Tom Hanks, y seguramente que alguno de ustedes la vio recientemente en la serie Chitzel, en el papel este de Licheva, eso es otro nombre bonito, que esto es un drama sobre los judíos ortodoxos. Y el caso es que aquí en Milada, se llama Milada, la película dura 130 minutos, la película es checo-americana, la película se estrenó el día 2 de noviembre del año 2017, y para aquellos que le tienen miedo al cine europeo, no le cojas miedo, no es exactamente, es una película potable. Por eso que el cine europeo, que yo lo adoro, pero no es para todo el mundo, a quien le parece aburrido, denso, no es, a pesar de que la película, como tú ves, es checo-americana, la película no tiene la factura, ni tiene el lenguaje, ni tiene la proyección de una película europea. Es potable, o sea, la puedes ver muy bien. La película comienza, que la película es conmovedora. Comienza cuando la hija, que ella es una mujer adulta, y fíjate que la hija nació en el 33, yo no sé si la hija habrá muerto, estará muy viejita ahora, 90 años casi. La hija regresa a la República Checa después del comunismo, ¿no? A participar en la ceremonia de rehabilitación de su mamá. Ahí es que recibe, de acuerdo con la película, las cartas que Milada en Capilla Ardiente le escribió, que le escribió una a ella, una a su marido, una a su hermana, nunca se la entregaron. Qué sistema oprobioso que mucha gente defiende y le canta todavía y tienen orgullo de los gestores de estar fotografiados al lado de él. Las cartas nunca se las entregaron a los destinatarios, nunca le entregaron las cartas. Estas cartas se le entregan a ella en esa, y cuando ella, tú sabes, lee la carta, dime tú, un paquetón del año 50 al año 90, por ahí. Le entrega la carta que su mamá le escribió en Capilla Ardiente. Es una buena película para que tú veas incluso cómo en la película, quizás la película tenga sus libertades respecto a la biografía, porque sea de esta manera, pero la película está muy bien dibujada, viene muy bien dibujado, o acaso vendrá un poco quizás exagerado el drama familiar de ella, que ella termina reconociéndose en la película por esta onda que ella le movía, le quemaba el alma, la participación política como figura pública, que ella le confiesa al marido que ella desatendió a su marido, que desatendió a su familia, que desatendió a su hija, porque ella termina presa una vez, presa otra vez, finalmente termina incluso siendo ejecutada. Y eso se ve incluso lo que pasa, señores, para cerrar ya con el asunto que yo siempre he creído, que aparte de los sacerdotes, bueno, en el mundo católico me refiero, que no se casan, que son célibes, que no se casan nunca. Yo siempre he pensado que los artistas tampoco se habrían de casar ni de tener hijos. Y los patriotas tampoco. Mira el caso de Martí, ¿no? Que Martí también aparentemente parece que terminó quemándole en su alma el que no se pudo ocupar de su hijo Pepito. Además, su mujer Sáez Bazán, que parece que le increpaba. Toda mujer lo que quiere es un marido, y todo lo que quiere es un papá y una mamá. Pero lo que pasa es que los patriotas, su hijo, su mujer, su esposa, lo que fuere, es la patria. Por tanto, habrían de dedicarse solamente a eso, porque la familia termina padeciendo cuando, excepto, el patriota se encuentra con una familia que comprende la dimensión de ese patriota que tiene familia, en tanto que hijo, esposo, mujer, marido, tío, papá, lo que fuese. Ahí sí.
Pero en esta película se ve la incompresión de la familia, sobre todo de la hermana. La hermana es muy severa con ella, diciéndole, ocúpate de tu familia, déjate estar metida en política. Y esas cosas pasan muchísimo. Pero cuando pasa al revés, que el patriota tiene la comprensión de parte de la familia, entonces creo que ahí se produce una confluencia de factores que termina dando unos frutos increíbles y después termina a la larga la familia, como pasa, la chiquita se ve ya esta señora mayor que termina siendo muy orgullosa de su mamá, por lo que hizo su mamá, a pesar de que su madre, por las cosas que estuvo haciendo, le costó la vida y al costarle la vida, no la pudo criar como tenía que haber sido. Pero ven esa película para que vean el drama humano de un patriota y los sentimientos de culpa que ella tenía por su interés de estar envuelta en la vida política y cívica de Checoslovaquia. Pero es una buena película y sobre todo para aquellos que no han conocido la historia de Milá Horáková, miren la película, tratan de hacer los paralelos, como acabo de decir, con la Cuba actual, en tanto que lección para los comunistas de Cuba que aprendan esta lección de Milá Horáková, que no se quede fuera. Y la otra cosa, para aquellos que están ingenuamente pensando aquí que no acaban de oler el drama de lo que está pasando en Estados Unidos, miren la película. Cuando ella viene y se le aparece la comisionada del partido, la presiona para que se meta el partido como la amenaza, y las cosas que están pasando aquí, para que hagan paralelos de lo que está pasando en este minuto en los Estados Unidos de América, para que no pierdan ni pie ni pisado lo que está pasando, para que no permitamos que aquí pase lo que pasó en Checoslovaquia, que terminó siendo secuestrada desde adentro y después con toda la carga de sufrimiento de Checoslovaquia comunista. Es lo que se está cocinando, es lo que se está cocinando. Así que esta película no la vean como entretenimiento, porque no es una película para entretenerse propiamente. No la vean tampoco como la pura película histórica de un episodio de una patriota checoslovaca. No, vean con esta doble visión. Vean con la visión de sí, de la historia de Milá, y vean con la visión, con el paralelo con Cuba y con lo que está pasando en Estados Unidos. Para eso hice este programa. Yo sé no estoy andando más con cuentos, que si con no. Esto es, mira, lanzallamas contra lo que tú sabes. Así que gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Muchas gracias y bye bye.